El siguiente video es un proyecto de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Facultad de Ciencias Económicas y del curso Historia Económica de Centroamérica con el título La Independencia. Haremos un breve recorrido sobre cuáles fueron los aspectos que motivaron este movimiento, quiénes fueron los sectores que participaron y un breve análisis para saber a raíz de estos 200 años transcurridos cuáles han sido los cambios generados para el país o si seguimos igual que cuando éramos parte de una colonia. Antecedentes sociopolíticos. La lucha por la independencia de las colonias buscaba en parte un nuevo pacto colonial que beneficiaría a los productores locales y les permitiera participar de la economía de ultramar sin necesidad de pagar elevados impuestos y regalías a la metrópoli. Estos antecedentes se dividen entre causas externas, internas y sociales. Entre las causas externas tenemos la renovación ideológica. Fue necesaria y contó con un crecimiento de partidarios, ya que hacía las críticas necesarias para los criollos, hacia los asuntos económicos, sociales y jurídicos institucionales. Era pues la corriente de pensamiento que ponía sobre el tapete de la discusión de las ideas y las aspiraciones de los criollos. Causas internas. Entre las causas internas tenemos las desigualdades políticas. Para el aspecto político-administrativo, el reclutamiento de funcionarios públicos leales a la corona y en contra de los intereses de los criollos locales aseguró una administración eficaz de los asuntos coloniales. Esto fue otro motivo de descontento de los colonos, pues ellos preferían tener una administración ineficaz y menos temible. Menosprecio de los españoles y peninsulares hacia los criollos. Los criollos, quienes denominaban y explotaban a los indios, mestizos, negros y otras castas, eran a su vez denominados, mas no explotados por la corona española, algo que los dejaba en una posición insatisfactoria a sus intereses. Causas sociales. Entre las causas sociales tenemos las nuevas ideas divulgadas por la libertad de prensa. El fenómeno más significativo de este periodo previo a la independencia fue el desarrollo del periodismo como medio para debatir sobre distintos y contrastes proyectos de la sociedad. Como parte de los antecedentes económicos, el movimiento independentista tuvo profundas raíces económicas que forman la infraestructura del país. La base económica, que en conjunto con otros factores determinó el movimiento histórico al que hoy en día nos referimos como causas económicas de la independencia, se puede dividir en dos grandes planos, dividiéndose en causas externas e internas. Por el lado de las causas externas, podemos mencionar el desarrollo industrial de los países europeos, principalmente en el área textil, las cuales contaban con dos elementos indispensables, la materia prima y mercado donde colocar dicha producción. Por el lado de las causas internas, podemos mencionar la gran crisis económica del país de Guatemala, el cual tuvo un gran significativo durante el periodo de la independencia, ya que para este entonces únicamente se contaba con 60 pesos reales y medio, lo cual fue el último dato que expresaron las cajas reales antes de la independencia, lo cual da una idea de lo profundo de la crisis económica que el país cursaba en este entonces. Una de las principales causas por las que se dio el proceso de independencia y dio origen a la libertad de Centroamérica el 15 de septiembre de 1821 fue porque los españoles peninsulares querían el control total de lo económico, lo social y lo militar de los pueblos que habitaban la República de Centroamérica. Esto traería consigo una división de grupos, porque unos estaban a favor de la corona española y no querían independizarse, otros querían la independencia pero sin cambiar nada, y hubo un solo grupo que quería la total independencia, que en su mayoría eran los pueblos ladinos, mestizos e indios, que ocupaban la mayor parte del territorio centroamericano. Otro factor que influyó para la independencia de Centroamérica fue el interés económico, ya que Centroamérica contaba con grandes extensiones de tierra, las cuales al pasar el tiempo el pueblo de Centroamérica se dio cuenta que podían explotarlas y trabajarlas para ellos mismos sin depender de la corona española, y es así como dio inicio la lucha para lograr la independencia, y tuvieron que pasar varios años desde que inició la lucha para la independencia para que hombres como Gabino Gainza, José Pablo Caldera, Mario de Beltranena, entre otros, lograran el sueño anhelado de todos, ser un país libre e independiente.
Cuando hablamos de la independencia de Guatemala, nos referimos a un hecho histórico, ya que fue un acontecimiento que marcó el rumbo de una nueva nación y por lo tanto es importante conocerlo. En 1821 se firma el Acta de Independencia, que significó la separación de la corona española. Entre los protagonistas que impulsaron la independencia de Guatemala podemos mencionar a Gabino Gainza, Mario de Beltranena, José Mario Calderón, entre otros. Pero, ¿qué fue lo que influenció a Guatemala a su independencia? Como aspectos a imitar fue la independencia de Estados Unidos, teniendo un modelo de independencia política y económica. Internamente, una de las causas fue el gobierno fallido español sobre las colonias. Esto porque los criollos aborrecían el sistema con el que eran gobernados. Como causas sociales podemos mencionar el trato inhumano, así como la clara división clasista que existía entre los criollos, mestizos e indios, sin dejar de mencionar también la opresión y la alta tasa de impuestos y contribuciones con las que eran sometidos. Los protagonistas que formaron un papel importante en la firma de la independencia. Primero que nada, debemos saber que el territorio del Reino de Guatemala resultaba enorme para su escasa población y que los papeles demoraban semanas de llegar de una ciudad a otra. Pero la más importante de toda noticia en ese entonces, la que por su particularidad fue enviada extraordinariamente de una forma eficaz a toda ciudad, fue el aviso de la proclamación de la independencia. El 15 de septiembre de 1821 es y será para nuestra nación un día memorable, ya que representantes de la provincia centroamericana declaró a Guatemala independiente de España. Gracias a este evento, Centroamérica logró separarse definitivamente de la corona española. Aquellos protagonistas de los que vamos a hablar más adelante son aquellos que firmaron el acta, y ellos son reconocidos como próceres. ¿Pero qué es un prócer? Los próceres son aquellas personas que tenían autoridad provincial de acuerdo a la Constitución y que con esfuerzo lograron la separación definitiva del Reino de España. Para poder entender cómo se dio el proceso de independencia y quiénes fueron los sectores que intervinieron, debemos mencionar a las capas media-alta urbana, vinculada estrechamente con la capa media-alta rural, esta primera brindando el apoyo económico y político, y no dejamos por fuera a los indios ricos. A estos grupos, el libro La Patria del Criollo los reconoce como próceres. Estos grupos movilizaban a la parte del pueblo menos reconocida, a la plebe. ¿Y esto por qué? Simplemente por el predominio que representaban los indios y los ladinos en las distintas regiones. En el contexto actual, esto podría interpretarse como la clase política movilizando a las masas para sus fines. Tenemos también a las gremiales, a los sindicatos, a los partidos políticos que utilizando a esta población para el beneficio de unos cuantos. Entonces, podemos decir que no fueron los criollos quienes rompieron con la estructura de la colonia, sino fueron los liberales. La independencia, lejos de traer consigo un incremento en la producción agrícola de las haciendas tradicionales, trajo una contracción económica y un movimiento en los valores que en ese momento se manejaban, lo que se traduce como en 20 años de guerra de clases y 30 años de recuperación conservadora. Si bien uno de los puntos claves y significativos que llevó a la independencia del año de 1821 fue la búsqueda de ponerle fin al dominio colonial español que se tenía en ese entonces, originando con ello la creación de los nuevos estados que hoy conocemos como Guatemala, El Salvador, Costa Rica o Nicaragua. Pero sin embargo, si hoy en día visualizamos toda esa trayectoria que ha llevado luego de la independencia, podremos observar de que en realidad han sido escasos los cambios, llevando a que la sociedad tenga como única arma la capacidad de proclamar sus ideales y luchar por ellos. Pero ahora bien, para poder que eso suceda, la misma sociedad debe ser capaz de crear un orden político tolerante en el que se garanticen todos los derechos de los ciudadanos, ya que en la actualidad podemos observar de que aún seguimos dependiendo
de las decisiones de otros países. Y no solo eso, la misma sociedad sigue en la lucha por sobrevivir, por combatir la pobreza y sobre todo las desigualdades que aún persisten luego de muchos años. Ahora bien, para que en realidad existan los cambios, no solo dependerá de una persona o de un grupo de personas. La lucha por la verdadera independencia dependerá de la unión de la sociedad, porque la misma luche y persista por sus ideales, por defender pensamientos y sobre todo hacer valer sus derechos como ciudadanos. En el tema de la modernidad, que también se manifestó en Centroamérica, generando los cambios económicos, políticos y sociales. La independencia latinoamericana surge por cambios internos y externos y fue uno de los cambios políticos propios de la modernidad. Después de 200 años nos podemos preguntar qué clase de independencia es la que tiene Guatemala hasta ahora. Y en el ámbito económico podemos decir que Guatemala no ha cambiado mucho porque aún seguimos siendo esclavos. Por ejemplo, el tributo que se pagaba antes son los impuestos que se pagan en la actualidad. También me atrevo a decir que el pueblo de Guatemala es de la clase trabajadora, debido a que si uno no trabaja no puede satisfacer sus necesidades, y lo podemos ver reflejado en la canasta básica actual, porque sobrepasa un sueldo mínimo. En el ámbito político podemos decir que Guatemala está pasando por una crisis política desencadenada debido a las decisiones y a las acciones que han tomado todos los presidentes que llegan al poder, y se refleja que solo se basan en satisfacer las necesidades de ellos, no las del pueblo. Y desde un punto de vista político, el pueblo son todas las personas que hacen el Estado. La economía guatemalteca durante la última década presenta un desempeño relativamente estable, en medio de un entorno internacional incierto, afectado sucesivamente por diversas crisis y por las bajas tasas de crecimiento económico. De acuerdo a las estimaciones del Banco de Guatemala, en el año 2013 se cerró con un incremento del 3.5% del Producto Interno Bruto, cifra que corresponde a la tasa de incremento promedio anual durante el periodo del año 2001 al 2013. En el ámbito social, se han experimentado también momentos de inestabilidad, aunque sin llegar a una ruptura. El gobierno se ha visto involucrado en demandas puestas por las organizaciones sociales, sobre todo por las cooperativas, campesinos e indígenas. Los principales reclamos hechos en las demandas es la oposición del gobierno a la operación de las minas de metales, al desarrollo de proyectos hidroeléctricos, a las tarifas puestas por dos empresas de la Corporación Española Unión Fenosa, a la falta de créditos para el acceso a las tierras y a la falta de insumos. De igual manera, se le presentó el reclamo al Congreso por la falta de la aprobación a la Ley de Desarrollo Rural, concretada entre el gobierno y las organizaciones campesinas e indígenas desde finales del año 2008. Guatemala, libre, soberana e independiente. Es una pregunta que nos hacemos. ¿Y será verdad que el país es independiente? En muchos aspectos no prevalece la libertad en la nación. Un ejemplo claro son los pueblos indígenas, que actualmente están inconformes con las disposiciones de la independencia, ya que ellos no han sido libres en su totalidad. Sufren maltratos por parte de la clase dominante. Su trabajo no es remunerable, tampoco se respetan sus derechos civiles. Hoy en día todavía existe la relación de exclusión de las diferentes etnias. Cuando se refieren que todos somos iguales o tenemos las mismas oportunidades, es totalmente falso. Un porcentaje alto de la población sí posee ese beneficio. Sin embargo, la otra parte carece del mismo. En otros aspectos importantes, tenemos el frágil estado de derecho resultante. Explica la impunidad y la corrupción que prevalecen en el país. Hay datos económicos que indican
que la región ha sufrido varios impactos importantes.